Pero vemos en este acto, en esta escena, amigo mío, iglesia amada, vemos en este acto que ya llevan a Jesús delante de Pilato. Y comienzan ellos al frente del Pilato, del Supremo, del juez, a decirle: él ha alterado nuestro gobierno, y a levantar falsos testimonios en contra de Jesús. Y una de las cosas que hablaba Pilato era, y le preguntaba a Jesús: ¿es cierto lo que dicen esto? ¿Tú eres el rey de los judíos? Y Jesús, como hablaba toda la verdad, dijo: tú lo dices, bendito Dios, aleluya. Pero el 12 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Y es aquí donde yo quiero traer la enseñanza que yo aprendí por medio de estas palabras. Fíjese, Jesucristo habla nuestra vida a través del transcurso de su historia, que nosotros vamos a ser señalados, que muchos no iban a creer en nuestro ministerio. Él mismo inclusive nos dio enseñanza que a los suyos fue, como habla el profeta Isaías, y los suyos no le recibieron. Inclusive él, estando en su ciudad natal de crianza llamada Jerusalén, cuando usted y yo leemos la historia, la Biblia dice que él no pudo, no es que él no hizo, que él no pudo hacer mucho milagro allí. ¿Por qué? Porque como lo conocían, no pudieron creer que él era el verdaderamente Hijo de Dios. Pero una de las cosas que yo quiero ver en esta preciosa mañana y tarde, bendito Dios, aleluya, es que Dios nos enseña que en medio de los señalamientos, que en medio de aquellos que, fíjense, no eran cualquiera persona que confrontaban o señalaban a Jesús y levantaban falsos testimonios, eran gente de renombre. La Biblia dice principales sacerdotes. O sea, estamos hablando de gente que tiene que representar a Dios aquí en la tierra. Estamos hablando de los principales sacerdotes, gente respetada por el pueblo, gente que las palabras que ellos hablaban eran bien influenciadas porque eran gente de autoridad, bendito Dios, aleluya. Y esta gente tenían el pueblo alborotado y a favor de ellos, bendito Dios, aleluya. Esta gente levantan falsos testimonios, levantan falsos testigos y los lleva al Supremo Pilato, bendito Dios, aleluya, porque ellos habían determinado ya en su juicio poder matarlo y extraer a Jesucristo de la tierra, bendito Dios, aleluya. Fíjese que cuando comienza Pilato a decirle y ver y escuchar las acusaciones de los principales sacerdotes, la Biblia dice que Jesús no respondió nada. No respondió nada, bendito Dios, aleluya. Qué cosa que Cristo en Mateo 5, Mateo 5, del 9 al 12, bendito Dios, aleluya. Mateo 5, del 9 al 12, mire lo que dice, amada iglesia. Gracias, Señor. Del 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el 12 dice: alegraos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Bendito Dios, aleluya. Fíjate, la enseñanza que yo quiero traer en esta tarde es que Dios nos enseña a nosotros que en medio de los señalamientos, que en medio de las persecuciones, que en medio de lo que levanten falsos testimonios o hablen cosas en contra de ti, ¿sabes qué Dios nos enseña a través de esta palabra? Que guardemos silencio, que nos mantengamos, mire, callados, que hagamos como él hizo, que sabiendo que él tenía toda la verdad, él sabía que estaba bien con el Padre, bendito Dios, aleluya. Pero mira el silencio, amado amigo, el silencio, amada iglesia, que esto es maravilla. Dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra. Dice lo que dice el 14. De tal manera que el gobernador que se maravillaba. Espera, que estoy tratando de quitarme esto aquí, que no puedo. Gloria a Dios. De tal manera que el gobernador se maravillaba. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Dios. Ay, santo, estamos en vivo a todo color. Gloria Ahora a sí. Dios. De tal manera que el gobernador se maravillaba. O sea, el silencio. Ningún
ninguna respuesta o ninguna palabra a favor de Jesús. Esto maravillaba a Pilato. ¿Sabes que Jesucristo nos enseña a nosotros que en nuestra vida cristiana, en nuestras carreras ministeriales, escuche bien, cristiano amado, escuche bien, ministro de Dios, escuche bien, evangelista y pastor de Dios, escuche bien, los futuros ministros de Dios, bendito Dios, aleluya, que cuando se levante la calumnia, cuando se levanta la tiranía, cuando se levantan los falsos testimonios, cuando se levantan los falsos ministros, cuando se levantan aquellos como habla la palabra de Dios, porque los que se levantaron en contra de Jesús no fue Juan del pueblo, no fue María del pueblo, fueron gente reconocida por el pueblo. Eran gente que su palabra era poderosa, porque eran gente de principales sacerdotes. Aleluya. Eran gente que la palabra que ellos hablaban seducía a las masas, bendito Dios, aleluya. Eran gente, hay gente que se van a levantar en contra de lo que Dios ha determinado en tu vida, para que tú, iglesia amada, puedas dañar tu testimonio, para que tú entres en contienda, para que tú empieces a usar los medios. Tristemente es cuando un ministro usa la plataforma y comienza a defenderse de una predicación o de un hermano, de un ministro que habló, o quizás porque se sintió aludido o se sintió aludida, y comienzan ellos a hablar y a justificar por qué el mensaje, por qué aquello y por qué lo otro, por qué hablaron de mí. Y esto, amada iglesia, amado ministro, está cayendo muchos evangelistas, muchos pastores, muchos ministros, y se nos olvida que Jesucristo, en medio de aquello que estaba al delante, que era el Pilato, el supremo gobernador, bendito Dios, y los principales sacerdotes, los principales ministros de Dios, los ancianos de Judea, se habían levantado en contra de Jesús. ¿Y qué fue y qué es la enseñanza que podemos ver aquí de Jesús? Que Jesús no habló, que Jesús no dijo nada. Jesús encomendó su causa al Dios justo. Aleluya. Entonces perdemos nuestro tiempo como ministros de Dios. Perdemos aquello que Dios ha depositado en nosotros, la sabiduría de la palabra de Dios. Aleluya. Para poder rescatar a aquellos que se están perdiendo, para poder rescatar a aquellos que están retenidos en sus hogares, bendito Dios, aleluya. Y no se dan cuenta que Satanás está usando esta estrategia para el mismo pueblo tirarse unos a otros. Y estas cosas Cristo no nos enseñó. Aleluya. Cristo nos enseñó que cuando se levante alguien, aún sea un sacerdote, o sea, hablando del dentro del ministerio, que cuando se levante no remates contra él. Aleluya. No hables en contra de él, no te justifiques por lo que dijo o lo que no dijo, no trates de defenderse. Aprendamos hoy como hizo Jesús, que en medio de los señalamientos él guardó silencio, en medio de las persecuciones él guardó silencio, en medio de la tiranía y en medio de los mensajes, bendito Dios, aleluya, él guardó silencio. Nosotros como cristianos no podemos desenfocarnos a lo que Dios nos ha llamado como ministros de Dios. Jesucristo nos ha enseñado a nosotros, la iglesia, y se nos ha olvidado a nosotros dar el ejemplo y enseñar a la iglesia de los acontecimientos y de las zorras pequeñas que se nos escapan de la viña, aleluya, que echan a perder toda la viña, bendito Dios, aleluya. Cristo nos enseñó que en medio del señalamiento, que en medio del momento difícil, él guardó silencio. Él no se defendió. Él guardó silencio, y el silencio de Jesús, lo que provocó el silencio de Jesús, maravilló a Pilato. Aleluya. Maravilló mucho a Pilato. Dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús lo estaba diciendo.
Jesús le estaba diciendo a Pilato y le estaba demostrando a Pilato sin una palabra que él era el que dijo que era. Que él le hizo sentir a Jesús, porque cuando usted busca la historia de Pilato, Pilato buscó la manera de no entregar a Jesús al pueblo. Pilato buscó la manera y dijo, no he encontrado ningún mal en este hombre. Aleluya. Pero los principales sacerdotes, los falsos testigos y los ancianos del pueblo, bendito Dios, aleluya, que era el Sanedrín, lo que muchos conocen, el juicio de ellos, bendito Dios, aleluya, provocaban e insistían al pueblo para que dijeran, mátenlo, crucifíquenlo, bendito Dios, aleluya. Pero Pilato no pudo decir no va a ser crucificado, porque Pilato entendió con el silencio que Jesús hacía, que él decía la verdad, que no había ningún mal en Pilato. Y no fue que él habló, no fue que Jesús dijo, mira, en Génesis la palabra dice que iban a ser un Salvador que venía del pueblo de Judea. Aleluya. Y aquí estoy yo con los milagros, con los prodigios. Isaías decía que yo iba a venir y que ninguno me iba a conocer porque estaban cegados. Y soy yo, hoy aquí puedes ver lo que el profeta Isaías, él no habló así, él pudiendo tener todas las respuestas. Todas las respuestas Jesús las podía y las tenía. Pero nada de esto maravilló a Pilato. Lo que maravilló a Pilato fue su silencio. Gracias. Lo que maravilló a Pilato fue su testimonio, fue su actitud delante de una persecución. ¿Cómo es nuestra actitud delante de una persecución? ¿Cómo están siendo nuestras palabras, bendito Dios, aleluya, delante de los que se levantan a hablar en contra tuya? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Qué defensa nosotros estamos dando en contra de aquellos que se levantan? Que Jesucristo nos dijo, bienaventurado eres cuando por mi causa os vituperen. Eres dichoso, eres bienaventurado. Pero ¿sabes qué? Cristo nos enseña que en medio de esta persecución nosotros guardemos silencio. Aleluya. Que Él va a obrar justamente, Dios. Va a obrar por nosotros, bendito Dios, aleluya. Dios. Mire lo que dice Isaías 53:7. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Isaías 53. Pastora, si puedes leerlo, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Isaías 53:7. Completo, gloria a Dios. Gloria al Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. Angustiado él y afligido. ¿Usted no cree que Jesucristo en ese panorama, que los suyos, que los que representaban a Jesucristo, que eran los principales sacerdotes y los ancianos, usted no cree que Jesucristo en esta escena no estaba experimentando angustia? Aquí lo dice Isaías. ¿Usted no cree que en ese momento él no estaba experimentando aflicción? Aquí lo dice Isaías antes de que lo experimentaba. Óigame, ¿usted cree que Dios no se sentía traicionado? Que no vino un momento de frustración. Estoy delante de estos teniendo todas las respuestas. Aleluya. Teniendo todas las respuestas a mi favor. Y sin embargo he aprendido de parte de Dios a guardar silencio. Sí, sin embargo el profeta me dijo en Isaías que no puedo abrir mi boca y tengo que enmudecer en medio de la aflicción. Sí, Jehová. Fíjese cómo dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Aquí vemos la escena en Mateo 27 y muchos años antes, el profeta Isaías está hablando de Jesucristo, de la escena que él experimentó en Mateo 27, versículo 11, bendito Dios, aleluya. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Quiénes eran sus trasquiladores? Los que presentaron a Jesús a Pilato. Los que presentaron a Jesús a Pilato. Los que apoyaron que Él muriera, bendito Dios, aleluya.
Y Cristo nos enseña hoy que en medio de nuestras aflicciones, que en medio de nuestras angustias, que en medio de aquellos ministros que se hacen llamar ministros y que están dentro del pueblo, que hablan y predican la palabra de Dios, pero cuando se sienten quizás aludidos, o cuando un ministro habla en contra de otro ministerio, primero tiene que convertirse, porque Dios no llamó al ministro a hablar de otros ministros. Dios llamó al ministro para que predicara las buenas nuevas de salvación. Y se nos está perdiendo el tiempo y estamos desperdiciando aún la tecnología para hablar de cosas que no valen la pena ni hablarla ni gastar los tiempos. Yo he aprendido que yo como ministro debo predicar y debo exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que debo exaltar el nombre de Cristo y no el mío. Bendito Dios, aleluya. Cristo nos está hablando. Cristo nos está enseñando en Mateo 27 que guardemos silencio ante las adversidades. Que así como Él padeció, nosotros tengamos este sentir. Como lo dice en Primera de Pedro, bendito Dios, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Gloria al que vive y reina para siempre. ¿Lo tiene, pastora? Sí. Léalo, por favor. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Siga hasta el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, gloria al Señor, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Gloria a Dios. ¿Usted está viendo? Gracias. Yo no estoy trayendo mis pensamientos. Yo no estoy trayendo lo que yo crea. Yo estoy trayendo lo que yo he aprendido a través de escudriñando las Escrituras. Gloria a Dios. Porque estas cosas tenemos que, ¿cómo se dice esa palabra? Tenemos que arreglarlas en nuestras vidas. Estas malas conductas. Mira lo que dice. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Gloria a Dios. No respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Aleluya. Sino encomendaba la causa. ¿A quién? Al juez que juzga justamente. Aleluya. Ministros de Dios. Iglesia amada. Iglesia amada. Gracias, ¿De qué me vale tanto predicar? ¿De qué me vale tanto hablar? Y cuando se levanten en contra de mí, use la iglesia, use la plataforma que Dios permita hablar a nuestra vida, y comience yo a justificar quizás una falta que hice, y comience yo quizás a hablar de algo que el hermano me malentendió y habló mal de mí, y yo pues también voy a amenazar. No, así no se puede. Aleluya. Así no puede la iglesia. La iglesia está llamada a predicar a Cristo. Gracias. A decirle al que está lleno de pecado, ven. Hay uno que quiere libertarte de tus pecados, que quiere libertarte de tus cadenas. Ven a Cristo para que puedas ser libre, para que haya vida eterna. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Pero iglesia amada, amigo mío, no te envuelvas en estas cosas. Gracias, cuando te encuentres en momentos y en situaciones difíciles, cuando te encuentres en momentos de que se levanten ministros falsos predicando o hablar falsos testimonios en contra de ti, ¿sabes lo que Dios nos enseña? Que guarde silencio, porque ante Pilato, porque ante los principales sacerdotes, porque ante los ancianos, Jesucristo, la Biblia dice que no abrió su boca, aleluya, que enmudeció, y aquel silencio, aquello que estaba él tranquilo y callado, maravillaba, bendito Dios, aleluya, a Pilato. El silencio de Pilato, el silencio de Jesús, perdón, aquel silencio, aquel testimonio, aquella acción que Jesucristo estaba tomando en un momento de aflicción, en un momento de dureza, bendito Dios, aleluya, aquel acto, aquella escena, sí, Jesucristo
Cristo no habló, pudiendo él hablar, pero Cristo guardó silencio y encomendó, como dice Primera de Pedro, encomendó justamente su causa al que juzga, al Dios de los cielos. Bendito Dios, aleluya. Y si están levantando falsos testimonios, si hablan cosas mal en contra de ti, ¿sabes qué? Siéntete dichoso, pero no comiences a amenazar como los del mundo. No podemos hacer así. Aleluya. Sí, Jehová. No podemos. El cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. No respondía con maldición. Y Cristo nos enseña, se levantaron en contra tuya. Cristo nos dice, te están llevándolo, se han levantado un grupo, mira, yo he escuchado que se han levantado un grupo de gente que se llaman pastores para hacerme la guerra, para hacerme agendas ocultas. Pero ¿sabes qué? Dios los va a desenmascarar. Ustedes Dios los conoce. Mira, hermano, prediquemos a Cristo. Sí, Jehová. Prediquemos a Cristo. Prediquemos al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ya te hicieron entender que se han levantado quizás ministros para cerrar la puerta y para hacer agendas ocultas, ¿sabes qué? Esta causa, dásela al juez justo y sigue predicando a Cristo. Pon esta crisis, pon esta aflicción en las manos de Dios a través de la oración y espera que Dios obre y opere. Aleluya. Pero no se convierta como ellos. A también hablarla, a tirarlo, a llamar a la gente, es embuste, esos pastores, ¿qué? Mire, hermano, ¿qué ejemplo estamos dando a la iglesia como Cristo, como cristianos? Prediquemos a Cristo, Sí, aprovechemos estas redes, aprovechemos estas cuarentenas para predicar el nombre de Cristo. Aleluya. Los pleitos que tengan, miren, reúnanse y háblenlo, reconcíliense. Y sigan predicando a Cristo. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Gracias. Cristo nos está enseñando que guardemos silencio, Sí, Señor. que modelemos. Por el hecho de que seamos ministros no nos da el derecho a hablar así mal de otras personas. Sí, Jehová. No, modelemos. La humildad, Cristo nos enseñó ver sobre la tierra, nos enseñó Sí, Señor. que hacía sus obras humildemente, Aleluya. que se paseaba entre el pueblo, que iba a la necesidad, Gracias. que predicaba de las palabras de Dios. Entonces nosotros como siervos de Dios prediquemos a Cristo, que el que está afligido, que el que está mal en la iglesia, que el que está haciendo las cosas mal, aquí hay una palabra que nos dice, háblale, amoléstale, dile, estás mal, tienes que arreglarte. Gloria a Dios. Guardemos silencio. Guarda silencio, bendito Dios, aleluya. Aleluya. Guarda silencio. Estos son mensajes que el ministro debe analizar. Debe analizar. Que el ministro debe analizar. Triste es. Y comentaba con mi esposa los otros días cómo es posible que usemos las redes sociales para hablar de otros ministros, de otros pastores. Mira, hermano, ¿qué ejemplo damos como iglesia? Cristo no nos enseñó eso. Cristo nos enseñó que cuando se levanten los ministros, como pasó aquí, Cristo nos enseñó que guardáramos silencio y pongamos nuestra causa justa al Dios de los cielos. Algo que hablaba yo, no me acuerdo, con los otros días fue de algo, de una, ¿cómo se llama eso? De algo que se levantó contra un evangelista de Dios. Que se levantó una persecución que se levantó en las redes sociales. Y comenzó, yo creo que esto comenzó estuvo como un mes por las redes sociales hablando sobre este evangelista. Y dando esto y hablando, y los ministros hablando, y aquello, y señalando, y aquello, y lo otro. Y hermano, usted sabe, yo miraba todo eso y guardaba silencio en todo esto. Pero usted sabe lo que yo estaba buscando. La reacción del evangelista. Aleluya. La reacción del evangelista en contra de todos estos vituperios. Y hermano, usted me puede creer que todavía hoy, al sol de hoy, no encuentro la reacción de ese evangelista. Al sol de hoy, todas esas gentes que hablaron
en contra de ese evangelista. Hoy en día, yo todavía estoy buscando las reacciones de ese evangelista. Y continúa predicando la palabra de Dios. Ese evangelista sigue predicando la palabra de Dios, porque la iglesia debe de entender, porque el ministro debe de entender que se van a levantar falsos testimonios en contra de ti, como él lo dijo en Mateo 5. En Mateo 5, bienaventurados cuando se levanten en contra de ti y hablen toda clase de mentiras. Aleluya. Todavía estoy buscando o esperando la respuesta de ese evangelista. Santo. Que pudiera salir él a favor de él. Pero ¿sabes qué? Esto me da a entender que ese evangelista entendió que estas cosas iban a pasar en contra de él. Y entendí que este evangelista también aprendió, bendito Dios, aleluya, a guardar silencio, que aquel que está allá arriba iba a eximir su justicia, bendito Dios, aleluya. Todos los que se levantaron, todos los que hablaron y se dejaron usar en un momento en contra de este ministro de Dios, hoy en día este ministro de Dios sigue predicando y Dios sigue hablándole, Dios sigue abriéndole puertas, bendito Dios, aleluya. Y ¿sabes qué? A donde quizás usted y yo no hemos llegado, él ha ido y ha hecho obras, bendito Dios, aleluya. Y no voy a decir el nombre, porque esto no se trata de saltar el nombre de ningún hombre. Esto se trata de saltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito Dios, aleluya. Y a través de ese testimonio, a través de esa escena de aflicción y de momento difícil que pasó este evangelista, este hombre no abrió las redes sociales a su favor, en su defensa, bendito Dios, aleluya. Él entendió que Cristo le dijo que en su vida ministerial iba a llegar este momento y que tenía que guardar silencio, que tenía que callar y esperar la justicia de Dios, que es el que juzga justamente, bendito Dios, aleluya. Gracias. Entonces, pueblo amado, iglesia amada, ante los momentos que se levanten en contra de ti, que dijeron un comentario, no, es que esto hay que hablarlo. Oh, Dios me dijo que tengo que hablar. Mire, hermano, si Dios le dijo, si Dios me dice a mí que yo tengo que hacerlo, aunque vaya en contra de la palabra, no fue Dios. Hay que tener cuidado y hay que escudriñar las escrituras y hay que escudriñar los espíritus. La Biblia dice que tenemos que escudriñar los espíritus, escudriñar las escrituras. Porque hay gente que dice, no, que Dios me dijo que hiciera esto y yo lo voy a hacer aunque usted no entienda. ¿Sabes qué? Si va en contra de lo establecido en las Sagradas Escrituras, si va en contra de lo establecido del marco bíblico, está erróneo. Está siendo en ese momento un apóstate de las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que los ministros, los pastores debemos enseñar al pueblo. Debemos enseñar a la iglesia. ¿Sabes que en una ocasión Pedro estaba haciendo las cosas mal? Pedro el apóstol. Pedro estaba haciendo las cosas mal. Porque Pedro, cuando estaba con los gentiles, decían, no hay que circuncidarse, no hay que vivir bajo la ley, no, porque ahora es bajo la gracia. Y cuando estaban los gentiles, cuando estaba con Pedro, también llegaban los judíos y Pedro les decía, no, tienen que circuncidarse. O sea, porque guardamos la gracia, pero también guardamos pues las leyes judaicas. Y hermano, cuando Pablo se enteró de estas cosas, la Biblia dice que él tuvo que resistirlo cara a cara. Él tuvo que hacerle frente, decirle, no, brother, para que nosotros entendamos. Le dijo, no, varón, ¿sabes? Tú estás mal. Si tú sabes, tú caminaste con Cristo, que ya no hay que circuncidarse al 8º día del mes. Ya no hay que vivir bajo las leyes judaicas. ¿Por qué entonces jalas a los gentiles que tienen que circuncidarse? Si tú sabes que ya no hay que circuncidarse, ¿por qué entonces cuando estás con los gentiles, los que no son judíos, le dicen que tienes que circuncidarse? Y cuando no estás con los judíos, que estás con los gentiles, dicen no, que no hay que hacerlo, estás mal. No puedes seguir, estaba entorpeciendo la obra de Dios, entorpeciendo la obra de Jesús. Y en 1 de Pedro vemos que Pedro reconoce al apóstol Pablo, bendito Dios, aleluya. Entonces nosotros como ministros, yo como ministro de Dios, hoy por medio de esto triste y lamentablemente hablo a la iglesia, hablo a los ministros
y digo que tenemos que guardarnos y cuidar de estar hablando de aquellos que hablan de nosotros. Gloria a Dios. Santiago 3 del 2 en adelante. Prediquemos a Cristo. Aleluya. Hablemos de Cristo. Una cosa es guardar y estar en defensa de la palabra. Eso hay que defender las escrituras, mira, con alma, capa y espada. Pero otra cosa es que yo voy a hablar mal de otros porque hablaron mal de mí. No. Entonces te haces copartícipe de lo mismo. Aleluya. No podemos, es mejor guardar silencio. Aleluya. Guarda silencio, como hizo Cristo, como nos enseñó Cristo, Aleluya. que aunque estuvo angustiado y afligido, no abrió su boca. Gracias. Porque esa escena, esa escena, hermano, esa escena duele. Cuando uno está en esa situación, porque yo sé que cada uno de nosotros hemos estado en esas situaciones, cuando dijeron que tú dijiste, que no dijiste, que tú hiciste, que no hiciste, y eso te aflige. Y más de los tuyos. Y más cuando son de los tuyos, como pasó en esta escena, como dice la pastora, como hablábamos. Uno entra en aflicción, en agonía, en desesperación por tratar de... No, hermano, Dios nos dice hoy, déjame eso a mí. Tú guarda silencio que yo me voy a encargar. Gloria a Dios. Tú guarda silencio que yo me voy a encargar. Y aquel hombre, Jesucristo, que no habló, que no dijo nada, que ellos pensaron que ganaron porque de ahí lo llevaron a la cruz a morirlo. Lo que no supieron es que lo estaban llevando. Lo estaban llevando al propósito. Aleluya. Lo estaban llevando al propósito. Usted no sabe, como dice la pastora, si es necesaria esa aflicción, esa agonía, pues usted guardar silencio, porque Dios lo está llevando al propósito, al santo. Ellos pensaron que tuvieron victoria. Y lo que no supieron es que después de eso, al tercer día, se levantó Cristo con más poder, con más gloria. Y al sol de hoy, gracias, todavía Él está vivo. Aleluya. Aleluya. Él permaneció en silencio en medio de su aflicción. Sí, Señor. Él permaneció callado en medio de los que se levantaban en contra de Él. Y ellos pensaron, los sacerdotes y el pueblo que calumniaron y levantaron falsos testimonios en contra de Cristo, pensaron que se salieron con la suya. Aleluya. Y no sabían que lo estaban llevando al propósito para convertirse al hombre que tiene un nombre sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya. Que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Nombre sobre todo nombre. Gracias. El Hijo del Altísimo, aleluya. Nuestro Señor, sí, nuestro Salvador. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que seguir sus pisadas, como dice Pedro? Aleluya. ¿Qué mejor que seguir sus pisadas en medio del señalamiento de los ministros? Nosotros guardar silencio, enmudecer. Aleluya. Y encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Amén. Amén. Sí, Señor. Así que es necesario que usted comparta esto. Gloria a Que Dios. lo taguee a los ministros de Dios, que los taguee a las iglesias. De ti, a dañar quizás tu testimonio. Se están matando ellos espiritualmente. Cuando yo hablo mal en contra de mi hermano, la Biblia dice que soy homicida. Aleluya. Y que los homicidas no entran al reino de los cielos. Sí, por el ser yo pastor y ministro de una iglesia, no me da el derecho. No me da el derecho a mí a hablar mal de otros pastores. No me da el derecho la autoridad a hablar mal de otros evangelistas. Yo no soy así. Por eso cuando yo veo con un hermano, me incomoda, no me gusta, porque ¿sabes qué? Acarreo consecuencias. Sí, Señor. Y estas cosas no se predican, y hay que predicarlas al pueblo y modelarlas. Amén. Son cosas que sigo aprendiendo y sigo modelando y sigo ejercitando. Amén, iglesia amada. Amén, amigo mío. Así que damos gracias a Dios. Vamos a orar
Vamos después de orar. Aquí hay una petición de Joari Sanabria, oración por Limario Casio y su Amén. familia que perdió Amén. a su mamá en la mañana de hoy. Ay, santo. Gloria al Señor. Así ¿Cómo que se llama? Limari. Limario Casio, Ocasio. gloria al Amén. Señor. Vamos a orar, Limari, Vamos a incluirla en la para que Dios oración. dé fortaleza Sí, y Señor. en medio de estas pérdidas de todos nuestros seres amados, que nos duele, bendito Dios, no es fácil cuando uno pierde a un ser amado. Vamos a orar para que Dios dé fortaleza.